Lo primero que tenemos que hacer para entender las leyes de Newton es definir la fuerza. Según Newton, la fuerza es la medida de la interacción entre los cuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, la clave de esta definición se encuentra en la palabra interacción. ¿Eso qué quiere decir? Para que haya una fuerza entre dos cuerpos, estos tienen que interactuar. Es decir, en principio tienen que tocarse. Si no se tocan, estos dos cuerpos no podrían ejercerse fuerza entre ellos. La primera pregunta que podría surgir en este caso es la siguiente. Si la Tierra no toca la Luna, ¿cómo ésta puede mantenerse en su sitio? Newton era muy consciente de ese problema en la definición de fuerza, y para eso él se inventa una cantidad llamada campo. Ustedes lo van a encontrar como campo gravitacional, también existen otras áreas, campo eléctrico, campo magnético, y ese campo es la forma de cuantificar esa interacción cuando los cuerpos nos están tocando. Entonces, en base a esa definición, Newton plantea tres leyes que básicamente permiten definir el universo mecánico. Entonces, la primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo continúa en su estado de movimiento o de reposo a menos que una fuerza actúe sobre él. Básicamente esto nosotros lo traducimos como la inercia. ¿Qué es la inercia? La capacidad del cuerpo para permanecer en reposo o en movimiento. Es decir, si yo tuviera el universo completamente vacío y pusiera un cuerpo, ahí ese cuerpo nunca podría cambiar de estado. ¿Por qué? Porque no hay otro cuerpo en el universo que pueda interactuar con él y hacer que cambie su estado de movimiento o de reposo. Aquí cabe otra pregunta. Si tengo un cuerpo único en el universo, ¿yo podría saber si ese cuerpo se está moviendo o está quieto? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque para saber si un cuerpo está quieto o se está moviendo necesita un punto de referencia. Si yo carezco de puntos de referencia, nunca voy a poder saber si ese cuerpo está en reposo o se está moviendo. Ahora bien, la segunda ley es la definición de fuerza. Entonces decimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, que si yo tengo una masa muy grande, para producir una aceleración moderada requiere una fuerza también muy grande. Si tengo una masa pequeña, requeriría una fuerza pequeña. En realidad esto debe traducirse de la siguiente manera, y es la sumatoria de las fuerzas. Este símbolo quiere decir sumatoria, es decir, la suma de todas las fuerzas será igual a masa por aceleración. Entonces, esta definición de fuerza se refiere a la sumatoria de las fuerzas, es decir, a la fuerza neta que está actuando sobre el cuerpo, no a una fuerza en particular. Y por último tenemos la tercera ley, que nosotros la traducimos como acción-reacción. ¿Qué dice esa ley? Que si dos cuerpos interactúan entre ellos, si el primero le hace una fuerza al segundo, el segundo también le hará una fuerza al primero de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, siempre le ponen a uno un cierto ejemplo y dice un caballo tira de una roca. Entonces, si el caballo le hace fuerza a la roca y la roca le hace fuerza al caballo, ¿por qué el caballo no se mueve? La respuesta es porque la roca tiene menos masa. Es decir, es más tendiente a sentir la fuerza que le está haciendo el caballo. Ahora bien, esas son las tres leyes de Newton. Podríamos, digamos, incluir un corolario o una cuarta ley que nos dice que las fuerzas son cantidades vectoriales, es decir, tienen magnitud y dirección. En principio, digamos, en términos de ecuaciones, la que vamos a utilizar a la hora de resolver problemas será la definición de fuerza. Y esta pequeña ecuación básicamente nos va a permitir resolver todos los ejercicios que se nos planteen.